Bien, y continuando con más informaciones y hablando un poco en esta parte, en este día Viernes Santo, hablar también de nuestra historia, de nuestros pueblos pequeños que han hecho grandes cosas, ¿no? Y que tienen que ver con la educación, con el trabajo otrora en las escuelas rurales. Pensar a esta Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, cuando comienzan a llegar inmigrantes a nuestras tierras, a nuestros lugares, ¿no? Y esto comienza también a darse en la colonia agrícola, los grandes colonos que comienzan a trabajar, ya sea la tierra, en el tambo, agricultura, ganadería. Y bueno, y era impresionante la gran cantidad de personas que vivían en nuestras colonias, que hoy lamentablemente han desaparecido, ¿no? Por ese urbanismo, por ese crecimiento urbanístico que se ha dado. Pero centrarnos en aquella mitad del siglo XIX, donde llegan y se instalan, el caso de Luis Palacios, San Jerónimo Sud, Roldán, Cerodino, Andino, bueno, en toda la colonia. Y prioridad uno era la educación, ¿no? Acompañado con el andamiaje que tenía obviamente el modelo que se había dado de tener la educación pública y laica en nuestro país. Y esto hacía que en las zonas rurales comiencen a surgir las escuelitas, las escuelas rurales. Y ahí había que poner la injundia, el amor. Había escuelas, por ejemplo, que la matrícula superaba a 200, 300 alumnos en el mismo campo, ¿no? En la misma colonia. Hoy algunas que ya no están ni siquiera las ruinas, no quedó nada, ¿no? Ha sido arrasada por el cereal, por la siembra. Pero todavía hay una que está en pie y que la defienden de forma estoica, digo yo, que está allí en Lucio B. López. Y hablamos de la escuela de Campo Medina. Y para entender a esta escuela, uno se remonta al año 1872, donde va a aparecer primero una antigua construcción que ya hoy no está más, desapareció, pero fue ayornada a partir de 1934 con nuevas instalaciones. Y en esto nosotros estuvimos tiempo atrás, antes de la pandemia, cuando se celebró el aniversario de la escuelita de Campo Medina, que se hizo un gran encuentro en ese momento y que se preparan también para que más adelante, en septiembre, se haga una gran cena del reencuentro, de aniversario. Y hago esta introducción porque la docente a cargo, Soledad Fasano, ella escribió un libro que se llama Momentos, y habla de toda esa historia que tiene la escuelita de Campo Medina, que nuclea a muchísima gente de Carcarañá, de Lucio, de Luis Palacio, de Salto Grande, en fin, muchísimas familias que sus antepasados han pasado por esas aulas. Nosotros estuvimos dialogando con la escritora y ella nos cuenta esta historia de Campo Medina, plasmado obviamente en ese libro que se llama Momentos. Compartimos la nota. Bueno, esto lo del libro comienza desde el primer momento que yo me traslado a la escuela, en el 2013, donde encuentro un libro forrado de rojo, que en el libro lo escribo, que me llamó mucho la atención. Y bueno, y en ese libro estaba contada una reseña histórica de la escuela, desde cuando empezó a funcionar, que funcionaba atrás de este edificio, en una casona de estancia inmensa. Y bueno, y estaba contado año a año, hasta el año 70. Bueno, en aquel momento la supervisora, exigía en las escuelas que se escriba año a año un resumen de lo que había pasado durante el año. Y bueno, y decidí continuarlo, es ahí donde empecé a investigar y bueno, muchísima gente ha colaborado, me ha ayudado. Hay mucha historia, encontré muchas cosas en el archivo de la escuela acomodando y otras tantas, tuve
a la señora Coca Wen, que fue la primera directora de este establecimiento, que me ayudó mucho, a su sucesora, que fue Aida Piarucci, también, y bueno, y un montón de gente que ha colaborado, que ha sido cooperador, y bueno, me ha ayudado un montón. Soledad, en el tiempo, digo, ¿cuánto uno se puede remontar atrás? Donde comienza a escribir, o tal vez también puede haber recuerdos de memoria más atrás todavía. Bueno, la escuela en realidad comenzó a funcionar acá atrás de este edificio, y la casona donde funcionó la escuela fue construida en el año 1872. Así que desde ahí es donde empieza la historia de Escuela Campo Medina. Bueno, funcionó durante muchos años, que bueno, como escuela, pero fue clausurada por una resolución del ministerio, que bueno, yo ahí es donde no encuentro justificación en el archivo, ni bueno, y no tengo testimonios tampoco. Y bueno, y empezó a funcionar ahí en el año 34, 1934. Me imagino la colonia, acá la cantidad de gente sí, que pernoctaba por estos campos, que vivía acá. Y bueno, una inscripción de 50 alumnos fue en aquella época. Y bueno, y quién alquilaba el campo, porque en ese momento, bueno, quien era dueño de la estancia, Marcelino Medina, bueno, él no vivía acá, pero lo alquilaba el campo al señor López. Y entonces, bueno, él, o sea, conmovido y movido por por la zona, que no tenía escuela, y por la cantidad de chicos que había, bueno, firmaron el primer acta junto con el primer director en el año 34 para la apertura de la escuela 271. Ay, me pasa actualmente que bueno, que quien compra el libro te manda algún mensajito, y bueno, me emociona mucho de que ellos mismos dicen, me emocionó ver el nombre escrito de mi papá, o sí, realmente están todos los colaboradores que pasaron años a años, porque antes se renovaba anualmente, y están todos los chicos que han terminado séptimo, porque lo que yo no hice fue poner, o sea, todos los alumnos, pero sí los que han terminado séptimo grado. En aquel momento era sexto, empezaron terminando sexto, después hasta que se creó séptimo grado, y bueno, hasta que finalmente, hasta el año 2020. ¿Fotos? Seguramente también. Tenemos fotos, hay algunas fotos antiguas, hay una foto de la escuela, que encontré una sola foto de la escuela, digamos, de las 24 habitaciones, que era la casona que funcionaba la escuela, y bueno, y después fotos actuales también. ¿Cómo tuviste que rastrear para encontrarte? No, fue maravilloso, pero en realidad esto hace 9 años que lo empecé junto con mi traslado. Llevó mucho tiempo, bueno, fue todo en borrador, y bueno, y fue tener dudas, ir preguntando, gente que fue aclarando dudas, y bueno, hasta que bueno, cuando fue lo de la pandemia, que no pudimos asistir a la escuela, es donde más me dediqué al libro, que tuve mucho más tiempo, y bueno, y fui tipeando, hasta que bueno, encontré gente que bueno, que me siguió en este proyecto, y bueno, el senador Hugo Raceto fue el que me dio una mano impresionante, junto con la presidenta de comuna de Lucio, que fue exalumna de esta escuela. No soy escritora, siempre digo, pero siempre me gustó escribir, siempre. Y bueno, esto me apasionó. ¿Y va a terminar este momento acá, nada más, o puede haber una segunda parte? Ya estoy desde el año pasado, escribí todo lo del año pasado. Bueno, acá hay algo de la pandemia también, porque el libro finaliza en el año 2020. Y bueno, y el año pasado escribí la parte 2021, y bueno, la voy a continuar, y a futuro, a un proyecto, me faltarían más o menos 12, 13 años para jubilarme, y ahí voy a terminar el segundo momento. Bueno, el libro plasma todo el sacrificio que hizo la comunidad, por eso el nombre Momento, porque bueno, en realidad no sabía cómo se iba a llamar el libro, si era Historia de la Escuela Campo Medina,
Pero bueno, llegado el momento de escribir la contratapa, cuando digo, esta es una historia que forma parte de una gran historia, pensaba, y bueno, y todos somos protagonistas, desde docentes, alumnos, familia, la comunidad, los cooperadores, que bueno, y acá rescato los cooperadores que han hecho un gran esfuerzo, sacrificio, para que este edificio esté obviamente en pie, porque fue todo un tema de papeles y bueno, y si en ese momento la gente no hubiese colaborado y apoyado a Coca, porque obviamente Coca tenía que estar trabajando en la escuela, y bueno, y fueron, el marido le dio una mano impresionante en aquel momento, porque había que viajar a Santa Fe, a hacer papeles, tanto para la escritura, porque este terreno fue donado. Actualmente estamos, gracias a Dios, volviendo a la normalidad, ya prácticamente sin el barbijo, porque al estar somos pocos, al estar al aire libre y hacemos muchas actividades también al aire libre, sí, volviendo a la normalidad. Actualmente hay 12. El año pasado tuve 15 en primaria y ahora hay 7 en primaria y hay 5 en nivel inicial. Perfecto. ¿Y vienen todos los días? Nosotros la primaria sí, todos los días, de lunes a viernes, entramos 1 menos cuarto hasta las 5 y nivel inicial se comparte, porque es un anexo de la escuela de Totoras, del jardín nucleado, se comparte con Campo Raceto. Así que vienen, una semana vienen lunes, martes y miércoles, y jueves y viernes está en la otra escuela, la seño, y después la otra semana es lunes y martes y los otros 3 días en Campo Raceto. Se comparte. ¿Los padres traen los chicos? ¿Cómo siguen? Sí, 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 los traen, los vienen a buscar, a veces lo tienen que esperar porque la señora a veces no sale a las 5 a formar, pero bueno. Bueno, el libro lo venden en la librería de Salto Grande, El Correo, de Mónica Rinaldi. En Lucio B. López lo vamos a encontrar ahí en Letras y Tintas, de Tati y Sonia Pase. Después se vende acá en la escuela. Y bueno, en Totoras está Coca y Aida, que están ayudando, que fueron docentes de acá, que ayudan a vender. Y en Carcarañá, la señora Nelly Peloni, que fue la que más libro vendió, la que hace los contactos, y bueno, también se vende allá en Carcarañá. Perfecto. Toda la donación le queda para la escuela. El libro, bueno, pusimos una base de 1.000 pesos, pero nadie, la mayoría dan hasta 2.000 pesos. Así que bueno, sí, ya estamos invirtiendo la plata. Sí, sí, este año, por ejemplo, no llegó copa de leche todavía. Así que bueno, esa plata es destinada a que los chicos puedan tener el alimento que corresponde. Bueno, quiero agradecer a toda la gente que ha colaborado en ayudarme, también a la señora Nani Martínez, que inició su carrera acá, a Coca, Ida, y a todos los que me han ayudado cuando he tenido alguna duda sobre algún año puntual o algún momento en especial.